El adiós que partió corazones. La luz del atardecer caía sobre el Santiago Bernabéu. En la grada, el silencio tenía un peso especial. No era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que precede a los grandes momentos. A los momentos que no se olvidan. Esa tarde, el Real Madrid despedía a una de sus leyendas más queridas. Luka Modric. El croata que llegó con perfil bajo, con escepticismo mediático, con titulares que cuestionaban si estaba a la altura del escudo. Y que, con el paso de los años, terminó bordando su nombre con letras doradas en la historia del club más grande del mundo. 12 años. Más de una década vistiendo de blanco. No solo como un jugador más, sino como el cerebro del equipo. Como el hombre que convirtió cada pase en una decisión brillante. Que hacía del fútbol algo más que un juego. Lo hacía arte. Desde aquel lejano 2012, cuando firmó procedente del Tottenham, hasta este momento final, Modric fue sinónimo de precisión, clase, elegancia, entrega y liderazgo silencioso. No necesitó gritar ni alzar la voz. Su fútbol hablaba por él. Y lo hacía en el idioma de los genios. Ganó 5 Champions League. 3 ligas. 4 mundiales de clubes. Un Balón de Oro. Y, quizás lo más importante, ganó el respeto de todos, de compañeros, de entrenadores, de rivales y sobre todo, de una afición que lo convirtió en un ídolo eterno. Cada vez que tocaba el balón, el estadio respiraba distinto. Porque con Luka, el fútbol parecía fácil. Jugaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero también corría, luchaba, recuperaba. Era talento y trabajo en equilibrio perfecto. Y como todos los ciclos, incluso los más gloriosos, también este llegó a su final. Sin escándalos. Sin comunicados tensos. Sin polémicas. Solo con lágrimas. Con abrazos. Con respeto. Con un amor profundo que se podía sentir en cada rincón del estadio. Modric entró por última vez al Bernabéu con la cabeza alta y el alma llena. La ovación fue ensordecedora. Miles de voces coreando su nombre al unísono. Desde el fondo sur hasta el palco de honor. Vinicius lo abrazó con emoción. Bellingham, emocionado, lo miraba como se mira a los héroes. Kroos, su socio de tantas batallas, apenas podía contener las lágrimas. En las gradas, las pancartas lo decían todo. Gracias, Luka. Eres eterno. Se va el último caballero del medio campo. El último gran arquitecto del juego. Aquel que tejió con su zurda la memoria colectiva de una generación entera. En la rueda de prensa de despedida, el croata intentó mostrarse sereno. Pero hubo un momento en que las palabras temblaron. Fue cuando habló de la afición. Cuando miró a los periodistas y dijo, con la voz rota por la emoción, no me voy solo del Real Madrid. Me llevo parte de este club en el corazón para siempre. Fue un instante que se quedará grabado en la memoria de todos los presentes. Las imágenes recorrieron el mundo. Medios internacionales, jugadores de distintas ligas, entrenadores históricos. Todos rindieron homenaje al legado de Luka Modric. Los aficionados compartieron vídeos, mensajes, lágrimas. Padres abrazaban a sus hijos explicándoles que ese hombre que se marchaba había sido mucho más que un futbolista. Había sido un ejemplo. Pero en medio de ese homenaje global, de ese respeto unánime, hubo un silencio que se hizo notar. Desde Barcelona, no llegó ni una palabra. Ningún mensaje institucional del club azulgrana. Ninguna publicación de respeto. Ninguna mención pública desde sus canales oficiales. Ni siquiera una reacción desde la cuenta de Lamine Yamal, el joven prodigio del eterno rival. Nada. Solo silencio. Y en ese vacío, nació otra historia. Una que, quizás, no hable tanto de fútbol, sino de valores. De cómo se honra a quienes marcaron una época. De cómo, incluso entre rivales, debe existir respeto. Porque cuando un grande se despide, el gesto más noble es reconocer su grandeza. Aunque haya vestido otros colores. Aunque haya ganado clásicos. Aunque haya dolido. Modric se fue como vivió su carrera, con elegancia, sin alardes, dejando una huella imposible de borrar. Y con ese silencio del rival eterno, no perdió nada. Al contrario. Su legado creció aún más. Porque el respeto que no se pide, es el que más vale. Porque los aplausos que vienen del corazón, no necesitan banderas. Ni camisetas.
Y así se fue Luka. Con la cabeza alta. El alma limpia. Y el cariño de millones. Un caballero que hizo del fútbol algo hermoso. Un adiós que partió corazones. Pero que también nos recordó lo más importante, que los verdaderos grandes no se miden solo por títulos, sino por la huella que dejan en quienes los vieron jugar. El adiós de Luka Modric había sacudido al mundo del fútbol. Durante días, estadios, medios y redes sociales se llenaron de homenajes, mostrando el respeto y la admiración que despertaba el croata. Desde cada rincón del planeta, jugadores, técnicos y aficionados coincidían en una cosa: se marchaba una leyenda, un genio que había dejado huella imborrable. Sin embargo, en medio de ese mar de respeto unánime, había un lugar donde el silencio era ensordecedor. Ese lugar era Barcelona. El club azulgrana no emitió ningún comunicado oficial. Ni en sus cuentas en redes sociales, ni en páginas web, ni en ruedas de prensa, apareció una palabra dedicada a Modric. Tampoco sus figuras más jóvenes, ni los capitanes ni exjugadores cercanos al club se pronunciaron. La ausencia fue total. Y en ese mutismo, destacó la figura de Lamine Yamal, la joven promesa que con apenas 17 años ya deslumbraba a millones y acostumbraba a expresarse sin filtros en sus redes. 5 días completos sin una sola palabra, sin un gesto, sin un tuit o una foto que mencionara al futbolista que se despedía. Las redes sociales explotaron. Los seguidores comenzaron a cuestionarlo. ¿Por qué Lamine no decía nada? ¿Era indiferencia? ¿Acaso un resentimiento oculto? ¿La rivalidad era tan profunda como para ignorar la marcha de una leyenda? Las preguntas llenaron comentarios, foros y chats. Los medios deportivos no tardaron en sumarse al debate, algunos cuestionaban la humildad del joven delantero, otros consideraban que debía reconocer a quien había sido un referente del fútbol mundial. Aunque fuera del club rival. Tertulias y programas deportivos debatían el silencio. Analistas y exjugadores expresaban sorpresa y preocupación. ¿Cómo era posible que un talento emergente con tanta proyección no mostrara respeto hacia alguien que había marcado una era? En paralelo, Lamine mantenía su rutina, entrenando, atendiendo compromisos y mostrando su mejor versión en campañas publicitarias, pero sin romper ese silencio que ahora generaba tanto ruido. Y justo cuando parecía que el tema se agotaba y las expectativas disminuían, llegó la sorpresa. 5 días después, sin previo aviso, Lamine publicó una imagen en sus redes sociales que dejó a todos boquiabiertos. Una foto en blanco y negro que mostraba un campo de fútbol vacío, sin jugadores ni balones, solo el círculo central iluminado por la tenue luz de un estadio silencioso. Bajo la imagen, una frase breve pero profunda: algunos no necesitan llevar tu camiseta para enseñarte a jugar con el corazón. Ningún nombre. Ningún escudo. Ninguna referencia directa. Pero todos entendieron el mensaje. El respeto silencioso, el homenaje sin palabras, la forma de reconocer que, más allá de los colores y la rivalidad, había aprendido de ese jugador. Que la rivalidad no es enemistad y que la admiración puede ir más allá de la camiseta que se defiende. Así, lo que comenzó como un mutismo desconcertante, se transformó en una lección sobre la grandeza, la humildad y el respeto. Porque a veces, las palabras sobran y es en los gestos donde se revelan las verdades más profundas. El silencio de Lamine dejó de ser vacío para convertirse en un acto cargado de significado. Y en ese acto, el fútbol volvió a recordar que, más allá de la competencia, está el corazón con el que se juega y se vive este hermoso deporte. Una imagen en blanco y negro apareció de repente en las redes sociales, deteniendo a todos los que la vieron como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Era el centro del campo de un estadio vacío, sin ruidos ni jugadores, solo un espacio silencioso que invitaba a la reflexión. Junto a la fotografía, una frase sencilla, pero profunda, que parecía cargar con un mensaje oculto para muchos: algunos no necesitan llevar tu camiseta para enseñarte a jugar con el corazón. Esta publicación fue obra de Lamine Yamal, el joven prodigio del fútbol que, durante días, había guardado silencio respecto a la reciente despedida de Luka Modric, una de las grandes leyendas vivas del deporte. Nadie esperaba este gesto, y por un momento, todos se preguntaron qué significaba realmente aquella frase. ¿Acaso estaba dirigida al propio Modric? ¿Era un mensaje sutil en medio de la eterna rivalidad que enfrentaba a Barcelona y Real Madrid? ¿O era simplemente una reflexión personal sin un destinatario concreto? El misterio creció con cada minuto que pasaba, hasta que la verdad comenzó a asomar con una segunda publicación que Lamine compartió horas después.
Esta vez, una foto muy diferente, cargada de nostalgia y emoción. En la imagen, un niño pequeño, apenas un niño de unos 8 años, sentado frente a la televisión con los ojos bien abiertos y llenos de admiración. En la pantalla, una escena que aquel niño seguramente nunca olvidaría, Luka Modric, vestido con la camiseta blanca del Real Madrid, realizando una asistencia perfecta. Mostrando todo su talento y maestría en el centro del campo. Bajo aquella fotografía, escrita a mano, apareció una frase que rompió cualquier duda: mi ídolo, aunque nunca pudimos vestir los mismos colores. De repente, las redes sociales estallaron en reacciones y comentarios. Twitter, TikTok y las principales plataformas se llenaron de mensajes de sorpresa y emoción. Los titulares de los medios deportivos se multiplicaron, reflejando la conmoción que había causado el gesto de Lamine. Lamine rompe el silencio y sorprende al mundo con su homenaje a Modric, anunciaban algunos. Otros se mostraban aún más emocionados, del silencio al respeto, el mensaje que emocionó al 10 minutos del Madrid. Y no faltaron las reflexiones más profundas. Lamine demuestra que el fútbol va más allá de los colores. Esa misma noche, la historia dio un giro inesperado. Desde Croacia, Luka Modric se sentó frente a las cámaras para una entrevista especial. Todo parecía seguir la rutina habitual, hasta que el periodista le mostró la publicación de Lamine. Luka leyó el mensaje en voz baja. Una pausa cargada de emoción se hizo palpable en el aire. Entonces, sus ojos se humedecieron y una sonrisa cálida apareció en su rostro. Con la voz entrecortada, Modric confesó: no sabía que ese niño me miraba. Pensé que el respeto ya no existía entre rivales, pero me equivoqué. Se limpió una lágrima furtiva y agregó: gracias, Lamine. Me hiciste llorar, pero también me hiciste creer. Aquellas palabras recorrieron el planeta en cuestión de horas, y el gesto de un joven de 17 años se convirtió en una lección universal. Recordó a todos que el respeto verdadero no se proclama en gritos ni discursos grandilocuentes, sino que se demuestra en actos sinceros y humildes. En mensajes que nacen del corazón y que pueden trascender rivalidades y diferencias. Esa noche, Lamine Yamal no solo habló sin decir una palabra directamente, sino que le recordó al mundo entero que, más allá de las camisetas, del color o de la historia de los clubes, el fútbol es pasión, respeto y humanidad. Un deporte donde, a veces, un simple mensaje puede derribar muros y construir puentes. Cuando Luka Modric leyó el mensaje que Lamine Yamal había publicado en sus redes sociales, algo dentro de él se quebró. No fue solo una emoción pasajera ni una reacción contenida. Fue un momento de profunda vulnerabilidad que pocos esperaban ver en uno de los jugadores más emblemáticos y resistentes del fútbol mundial. Luka, un veterano centrocampista que ha acumulado más de 20 títulos en su carrera y ha librado 1000 batallas en la élite del deporte, jamás imaginó que sus lágrimas serían capturadas en televisión. Pero la fuerza del mensaje, la sinceridad detrás de esas palabras, lo tocó tan hondo que no pudo evitar mostrar su lado más humano y auténtico. En la entrevista que concedió poco después, con la voz entrecortada y un nudo en la garganta, Modric confesó: muchas veces uno piensa que ya no sorprende a nadie, que la rivalidad lo arrasa todo. Que el odio se ha convertido en el protagonista de este deporte. Pero este chico, este joven que aún está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, me ha demostrado que todavía hay esperanza, que no todo está perdido. Que la esencia del fútbol puede prevalecer más allá de las camisetas y los colores. Esa entrevista, transmitida originalmente en Croacia y rápidamente traducida para medios internacionales, se volvió viral por razones que iban mucho más allá de las lágrimas que derramó Modric. Fue el mensaje que entregó después lo que impactó al mundo entero. Con un tono firme, casi como un llamado a la conciencia, el croata expresó: estoy cansado de esta cultura que nos ha enseñado a los jóvenes a odiar al rival antes de aprender a respetarlo. Nos pasamos el día hablando de traiciones, de colores, de quién es más grande, de rivalidades que parecen eternas, pero olvidamos lo que realmente une a todos: el fútbol, ese deporte que debería ser un puente, no una barrera. En las horas y días siguientes, las palabras de Luka resonaron con fuerza en debates televisivos y programas deportivos de todo el mundo. En los platós, tertulianos discutían acaloradamente si sus declaraciones eran una indirecta directa a la histórica tensión entre Barcelona y Real Madrid. O si simplemente reflejaban un sentimiento genuino de cansancio ante tanto antagonismo. La frase "el respeto no entiende de camisetas" empezó a aparecer en camisetas de aficionados, en grafitis callejeros, en murales digitales y hasta en pancartas de hinchas que acudían a los estadios.
Mientras tanto, Lamine Yamal decidió no añadir ni una palabra más. Prefirió dejar que sus gestos hablaran por él. Volvió a publicar una imagen que conmovió a muchos, una foto suya tomada desde atrás, con la camiseta del Barça bien visible, y un pequeño número 10 bordado en la esquina. Un claro homenaje al dorsal que Modric había llevado durante toda su carrera. Ese gesto silencioso pero poderoso provocó diferentes reacciones. Algunos periodistas y analistas criticaron a Lamine, acusándolo de romper con la tradición del antagonismo, de desafiar una rivalidad histórica que parecía inquebrantable. Pero otros lo vieron como un símbolo esperanzador y lo denominaron el embajador de una nueva generación, alguien capaz de transformar las reglas no escritas del fútbol. Y mientras estas discusiones seguían en auge, Luka Modric preparaba un gesto que muchos esperaban con ansias. Un regalo especial, un balón firmado con su puño y letra, acompañado de un mensaje manuscrito, cuidadosamente empaquetado y listo para ser enviado. Días después, ese pequeño paquete llegó a la ciudad deportiva del FC Barcelona, un símbolo tangible de respeto, admiración y la posibilidad de un cambio. ¿Qué contenía exactamente aquel misterioso regalo? ¿Qué palabras había dejado Modric para el joven fenómeno azulgrana? La respuesta estaba a punto de revelarse, y prometía marcar un antes y un después en la historia de la rivalidad entre dos grandes clubes y, sobre todo, en la manera en que las futuras generaciones de futbolistas podrían entender el verdadero significado del respeto dentro y fuera del campo. Días después de que el mensaje de Lamine Yamal conmoviera al mundo entero y el gesto de Luka Modric se hiciera viral, un paquete misterioso apareció en la ciudad deportiva Joan Gamper. No era un envío común ni un paquete ordinario. Iba dirigido exclusivamente a una persona, alguien que en poco tiempo había revolucionado la manera en que entendemos el fútbol y la rivalidad, Lamine Yamal, el joven prodigio azulgrana. Nadie sabía quién lo había enviado porque no llevaba remitente visible. Sin embargo, en la esquina inferior izquierda del paquete, un pequeño detalle hablaba con más fuerza que cualquier carta o palabra. Allí estaba, inconfundible, el escudo del Real Madrid, un símbolo cargado de historia y significado, que dejó claro desde el primer instante que lo que venía dentro tenía un peso especial, un valor más allá de lo material. Con mucha curiosidad y respeto, Lamine abrió la caja de madera que contenía el paquete. La cuidadosa presentación dejaba entrever que aquello no era un simple regalo, sino un mensaje profundo y cargado de simbolismo. Al levantar la tapa, lo primero que encontró fue un balón de cuero antiguo, impecable, con las costuras perfectas y un aura de historia. En letras doradas, cuidadosamente escritas, se leía una frase que parecía destinada a inspirar a toda una generación, a la nueva generación. Respeta, compite y deja huella. Luka Modric. Pero el paquete guardaba una sorpresa aún más emotiva. Al fondo, envuelta con delicadeza, estaba una camiseta que no era cualquiera. No era la del Real Madrid ni la selección de Croacia que Modric tantas veces defendió con orgullo. Era una réplica exacta de la camiseta de la cantera del Dinamo Zagreb, el club donde Modric dio sus primeros pasos y comenzó a construir la leyenda que hoy conocemos. Un símbolo de origen, de esfuerzo y de humildad. Una reliquia que hablaba del comienzo, del camino recorrido y de los sueños que aún quedan por cumplir. Dentro de la camiseta, un mensaje manuscrito en letra firme y clara, como si Luka hubiera querido que sus palabras llegaran directamente al corazón de Lamine. Cuando tenía tu edad, soñaba con jugar en un estadio lleno. Tú ya lo estás haciendo, y además, estás cambiando el juego. Gracias por ver al rival como un referente, y no como un enemigo. Durante horas, Lamine no compartió ni una sola palabra ni imagen del paquete. Guardó ese momento para sí, para entender la magnitud de lo que había recibido. Pero al día siguiente, justo antes del partido más esperado de la temporada, el clásico, la historia dio un giro inesperado. En su llegada al Camp Nou, mientras los fotógrafos y cámaras captaban cada movimiento, Lamine mostró discretamente la camiseta del Dinamo Zagreb que llevaba oculta bajo su abrigo. No hizo grandes gestos ni declaraciones exageradas, simplemente dejó que ese pequeño detalle hablara por él. Después del encuentro, cuando los periodistas le preguntaron sobre el gesto y el regalo de Modric, Lamine fue claro y directo: no hay camisetas enemigas. Solo jugadores que te inspiran a ser mejor. Una frase sencilla pero poderosa que resonó con fuerza en toda la prensa deportiva y en las redes sociales. Imágenes que ya forman parte de la historia del fútbol recorrieron las pantallas: Andrés Iniesta abrazando a Iker Casillas después de un clásico, Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo risas en un gesto de respeto mutuo.
Y ahora, la conexión entre Lamine Yamal y Luka Modric, símbolos de épocas distintas, unidos por el respeto y la admiración. El gesto de Lamine fue noticia en todo el planeta. El hashtag #respeto por encima de los colores se viralizó rápidamente, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, análisis y debates. Periodistas, exjugadores, entrenadores y aficionados coincidían en una sola idea: Lamine Yamal y Luka Modric nos recordaron algo que el fútbol moderno a veces parece olvidar en medio del ruido y la pasión desbordada. El verdadero rival no es el otro equipo, ni el jugador enfrente, ni siquiera la hinchada adversaria. El verdadero rival es el ego desmedido, el odio gratuito y la ceguera que genera el fanatismo exacerbado. Esa misma noche, quedó claro que incluso en el partido más grande y en la rivalidad más encarnizada, puede ganar algo más poderoso que un gol o una victoria: puede ganar el respeto. El cierre fue épico y emotivo. Mientras la música subía en intensidad, mezclando cuerdas suaves y piano, el fondo mostraba tomas aéreas de Barcelona y Zagreb, uniendo dos ciudades, dos historias, dos culturas futbolísticas. Finalmente, un fundido en negro dio paso a una frase que quedó grabada en la mente de todos los que la vieron. El talento te hace destacar. El respeto te hace eterno.